Cada uno tiene sus secretos. Yo, tú, tu hermano, tu perro. No son solo los individuos los que los tienen, sino también los lugares y las organizaciones. Y sí, eso incluye incluso al legendario Vaticano. Prepárate para los chismes para los que simplemente no estabas preparado. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Estos son los 20 secretos que el Vaticano no quiere que sepas. Número 20. Jaceto de Borgo. Ahora, en el pasado, a los papas siempre los estaban acabando. Habían pasado la mayor parte de sus vidas siendo tan paranoicos que la gente intentaba eliminarlos porque lo eran. En 1277, el Papa Nicolás II hizo construir un pasaje elevado especial para poder moverse entre la ciudad del Vaticano y el Castel Sant'Angelo, que es un gran castillo en Roma que fue utilizado como fortaleza por los papas durante la época. Básicamente es solo un largo corredor que atraviesa el río o distrito de Borgo en Roma. Probablemente he pronunciado mal muchas cosas hasta ahora, algo que estoy garantizado que haré durante el resto de este video. El Jaceto de Borgo mide aproximadamente 800 metros de largo y ha sido utilizado a lo largo de la historia por papas que desean evitar cosas como asesinos y otros personajes malévolos. Se sabe que ha sido utilizado por un par de papas diferentes como medio para escapar de una muerte segura. El Papa Alejandro VI la había utilizado para escapar en 1494, cuando la ciudad estaba siendo invadida por Carlos VI de Francia. Irónicamente, era conocido como Carlos el Afable. A pesar de este hábito invasor que suena claramente nada afable, el Papa Clemente VI también lo utilizó para salvar vidas en 1527 durante el saqueo de Roma. Este fue un evento que siguió a la captura de Roma por las tropas amotinadas del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V. Esto provocó un importante derramamiento de sangre y la masacre de casi toda la Guardia Suiza. Y este es el guardaespaldas armado del Papa y del propio Vaticano. Debían encontrar su final en las escaleras de la Basílica de San Pedro, el corazón de la ciudad del Vaticano y el centro de la Iglesia Católica. Antes de continuar con este video, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campana de notificación. Déjanos saber tus comentarios con el hashtag Lo Nunca Contado. Ahora es el momento del dulce tema. Ahora, perdónenme, porque estoy a punto de entrar en el territorio de las teorías de la conspiración, pero esta es una de esas teorías que se ha vuelto tan popular en línea que sería negligente si no la mencionara. La gente cree que el Vaticano descubrió lo que se suponía que nadie debía ver. Siendo clones, sí, en realidad, la gente cree que el Vaticano ha encontrado un clon parecido a una serpiente y lo ha estado analizando en secreto desde entonces. Según la historia, el Vaticano arrestó a un científico tras informes de olores extraños provenientes de su casa. Olores normalmente asociados a cadáveres, y cuando allanaron su casa, encontraron esta cosa. Después de sondear al científico en busca de información, finalmente admitió que había intentado clonar humanos. Estos extraños cuerpos y tanques del tamaño de un bebé fue todo lo que logró lograr. Pero lo que le da algo de peso a la teoría es esta evidencia fotográfica que se filtró. Dado lo difícil que es confiar en algo en línea hoy en día, tal vez sea falso. Es difícil saberlo, pero si es genuino, lo que sí sabemos es esto. Si no lo hubieran arrestado, quién sabe qué habría logrado a continuación. Como siempre, puedes comentar a continuación usando el hashtag dulcetema y contarme qué piensas sobre lo que acabas de ver en la pantalla. Número 19. Ejército de exorcistas entrenando en el Vaticano. ¿Estabas consciente de que aparentemente estamos en medio de un número creciente de posesiones demoníacas? No. Bueno, probablemente se deba a que la idea es una enorme y humeante pila de estiércol de perro. Pero esto es lo que el Vaticano ha estado diciendo al menos durante la última década. Alguien ha estado jugando con una tabla Ouija porque estamos en la década de 1980 y todos estamos en una fiesta de pijamas. Mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Sin embargo, tal vez solo haya una búsqueda de atención. ¿Quién podría decirlo? Entonces, la respuesta a esta peligrosa afluencia de demonios es entrenar a todo un ejército de exorcistas. La respuesta al bacalao suele ser aceite de serpiente. De todos modos, el Vaticano decidió que el ejército de luchadores contra demonios se construirá a partir de gente normal y corriente. Supongo que los sacerdotes están demasiado ocupados estos días con demandas y cosas así, por lo que están capacitando a los católicos y supuestamente dándoles las herramientas que necesitan para, en primer lugar, reconocer una posesión demoníaca y luego saber qué deben hacer al respecto. Pero he aquí una pista: no es posesión demoníaca. Los demonios son muchas tonterías y deberías detenerlos ahora mismo. Número 18. Muere un papa, otro puede retirarse.
Allí, durante un caluroso minuto, la Iglesia Católica estuvo completamente enloquecida por tener accidentalmente 2 papas. En realidad, la situación no está destinada a suceder. Ser papa debe ser una ocupación de por vida, y por lo general no se jubilan. Pero aparentemente en este mundo moderno, esto realmente existe. Quiero decir, solo un pensamiento. Si la vieja y aburrida Iglesia Católica puede cambiar de opinión en algo, ¿qué tal los límites de mandato para la Corte Suprema o cualquiera de las 3 ramas del gobierno estadounidense? No es exactamente revolucionario. Si la maquinaria católica implacablemente conservadora puede hacerlo, quizás Estados Unidos también pueda hacerlo. Pero de todos modos, el Papa Benedicto, que fue el primer pontífice en 600 años, que tuvo la audacia de retirarse del cargo de Papa en 2013. Esto también significó que, aunque ya no estaba en el cargo y había un nuevo papa, todavía había 2 papas. Y esa es una situación difícil de mantener, con todos los que representan a Dios en la tierra y todos esos asuntos que dicen que hace el papa. Aunque, para ser justos, Benedicto fue un papa bastante controvertido, que hizo un montón de cosas que probablemente dañaron el progreso de la Iglesia y lo que habían hecho en los tiempos modernos. Hizo y dijo muchas cosas contra los derechos de los homosexuales y el uso de anticonceptivos, y su manejo de los abusos dentro de la Iglesia fue considerado en gran medida deficiente, así que probablemente ya era hora de que dejara de ser tan poderoso de todos modos. Y cuando Benedicto muriera el último día de 2022, se abriría toda una bolsa de especulaciones sobre el otro papa, el que estaba haciendo todo lo posible, y si la muerte de Benedicto significaba que el Papa Francisco, el Papa actual, quizás también le apetezca retirarse un poco. Sin embargo, todavía tiene que aceptar la opción. Número 17. Obelisco del Vaticano. Hay un antiguo obelisco egipcio en medio de la ciudad del Vaticano, y esto puede parecer incongruente, como los que fueron robados por los llamados exploradores y colocados en Londres o donde sea, pero en realidad, este lleva bastante tiempo en Roma. Bienvenidos a la Plaza de San Pedro. Hoy tengo una maravillosa historia para contarles. Este es el obelisco del Vaticano, que en realidad es un antiguo obelisco egipcio sin inscripción hecho de granito rojo. Tiene 84 pies de altura y está rodeado de leones de bronce, y tiene una cruz en su parte superior. Originalmente se encontraba en Egipto, erigida por un faraón, aunque nadie sabe realmente cuál. Y luego, durante los días del Gran Imperio Romano, el emperador romano Augusto colocó el obelisco en el Foro Juliano de Alejandría. Estuvo allí hasta el año 37 después de Cristo, cuando Calígula hizo demoler todo el lugar y trasladó el obelisco a Roma. Lo colocó en el centro del circo de Nerón, pero luego fue trasladado nuevamente en 1586 al lugar donde se encuentra hoy por el entonces Papa Sixto V. Cualquiera podría pensar que arrastrar un colosal obelisco de piedra es una tarea sencilla, pero no lo es. Este sigue siendo el único obelisco que no ha sido derribado en Roma desde la antigüedad. Número 16. El Vaticano ayudó al contrabando de nazis. Bueno, ¿qué sabes? El Vaticano ha hecho algunas cosas muy turbias en su momento. Casi no puedo creerlo. Bueno, en realidad puedo, porque parece perfectamente normal que no hayan hecho nada bueno. Aquí hay una historia de la participación del Vaticano en algunos acontecimientos especialmente turbios después de la Segunda Guerra Mundial. Después de una extensa investigación, los historiadores han descubierto exactamente cuántos criminales de guerra nazis pudieron escapar a un lugar seguro y evadir la justicia por sus crímenes. Y resulta que el Vaticano los ayudó. Adolf Eichmann, Joseph Mengele y Klaus Barbie, algunos de los actores más atroces de las atrocidades, pudieron obtener documentación de viaje y escapar de Europa en los días posteriores al final de la guerra. Ha trascendido que la Cruz Roja reconoció que mientras ayudaban a los refugiados durante la crisis, también podían haber ayudado sin darse cuenta a los nazis, ya que todo su sistema estaba completamente abrumado durante ese tiempo. Pero el Vaticano se ha negado a comentar sobre el hecho de que sus asistentes refugiados entregaron identidades falsas a criminales de guerra, entre los que se incluyen los asesinos en masa antes mencionados. Y existe la creencia de que pudieron haber sido conscientes de lo que estaban haciendo. Pero como los archivos del Vaticano son privados, mantienen ese secreto y los documentos que podrían arrojar luz sobre él escondidos a puerta cerrada. Número 15. El milagro de Fátima.
El Vaticano, al igual que la Iglesia Católica en general, es un gran admirador de los milagros. Quiero decir, todos seríamos grandes fanáticos de los milagros reales, pero no sé ustedes, una estatua, sangre que llora, o lo que sea simplemente no me parece un tipo de milagro especialmente útil. Pero en fin, aquí estamos en 1917, y esta serie de acontecimientos que se conoció como el Milagro de Fátima, o también el Milagro del Sol. Supuestamente hubo una profecía de un grupo de niños pastores en Fátima, en Portugal, y decían que la Virgen María se aparecería en octubre de 1917 y estaría en el negocio de hacer milagros. Naturalmente, esto causaría un gran revuelo y mucha gente, curiosamente, comenzó a informar todo tipo de sucesos milagrosos. Los testigos dijeron que habían visto al sol bailando o zigzagueando en el cielo y realizando un colorido espectáculo de luces. Al parecer, todo esto duró unos 10 minutos y el obispo local rápidamente inició una investigación y junto con un sacerdote quedó bastante convencido de los relatos de los testigos presenciales. Finalmente, el 13 de octubre de 1913, se determinó que el milagro era digno de fe y la Iglesia Católica permitió el culto a Nuestra Señora de Fátima. Por supuesto, existe una pequeña posibilidad de que las personas que miraron al sol durante tanto tiempo estuvieran viendo cosas que fueran resultado de las manchas solares. Pero ya sabes, ¿quién podría decirlo? Número 14. Mujer Papa. El Papa siempre es un tipo. Parecería que ese ha sido el caso desde tiempos inmemoriales, y no parece ser un aspecto del popping que la apariencia de los católicos de arriba parezca especialmente preocupada por modificarse en el corto plazo. Sin embargo, existe una historia de que hubo una mujer papa en la Edad Media. La Papa Juana, según cuenta la leyenda, reinó durante 2 años entre 855 y 857. Y aunque la historia de la Papa Juana se difundió en Europa y muchas personas la creyeron durante siglos, los estudiosos de tiempos más recientes han decidido que en realidad es ficticia. Después de todo, suena más bien como una ilusión para una iglesia que no es exactamente famosa por su postura progresista o femenina positiva sobre, bueno, cualquier cosa. En realidad, toda la historia es una típica tontería. Joan era una mujer que se disfrazaba de hombre, y también era tan erudita y talentosa que ascendió en las filas de la iglesia y finalmente llegó a la cima de todo, como ocurre uno. De todos modos, la loca historia cuenta que ella dio a luz durante una procesión, y esto revelaría que en realidad era una mujer, y luego ella murió. Ahí tienes, haz de eso lo que quieras. Número 13. La resurrección de Fassini. Esta escultura no es solo una obra de arte asombrosa, sino también un recordatorio siniestro y aterrador de nuestra fragilidad humana y la posible devastación del Armagedón nuclear. Así que es divertido. La enorme escultura se completó en 1977 y sirve como un loco telón de fondo para el Papa y sus cardenales en la enorme sala de audiencias de Roma. Sino Lufis verlo, reveli. Este es el gran espacio que el Papa puede utilizar para dirigirse a la gente si el tiempo es demasiado inclemente para permanecer en la tradicional zona exterior. Esta loca escultura fue creada por un artista llamado Fassini y representa a Jesús levantándose de una zona de explosión nuclear en el jardín de Getsemaní. Porque claro que sí, durante la época en que se creó, el mundo estaba un tanto obsesionado con la posibilidad de una guerra nuclear, ya que la Guerra Fría todavía estaba en pleno apogeo. Así que eso le dio a la famosa y dramática Iglesia Católica la oportunidad de combinar los miedos modernos en algunas imágenes bíblicas y agregar una carga completamente enorme de aterradora violencia al estilo católico. Nos estamos divirtiendo mucho aquí ahora, ¿no? Número 12. La máquina del tiempo del Vaticano. Este es un tipo de invención de leyenda urbana. Bueno, una leyenda secreta religiosa y basada en el Vaticano. El cronovisor pretende ser un dispositivo especial que permite al usuario ver a través del tiempo. Ahora bien, si esto fuera algo legítimo y genuino, parece que en algún momento ya habría estado ganando una gran cantidad de dinero. Pero ¿qué sé yo de los inventos secretos del Vaticano? Según cuenta la historia, el cronovisor fue inventado por un monje benedictino llamado Padre Pellegrino Ernetti. Se dice que inventó el dispositivo y luego lo mantuvo en secreto hasta principios de la década de 1960, cuando finalmente le contó todo a un sacerdote del Vaticano llamado Padre François Brunet. Dijo que contó con la ayuda de 12 científicos, incluido un nazi, en su desarrollo. Se dice que la máquina en sí fue creada a partir de antenas, rayos catódicos y diferentes metales que reciben señales de luz y sonido en todas las longitudes de onda. La afirmación es que el cronovisor sería utilizado por un grupo de científicos para presenciar y documentar los acontecimientos del pasado, incluso la crucifixión de Jesús, dijeron, de manera bastante conveniente para el Vaticano.
Cabe señalar que, por lo tanto, validaron todas las enseñanzas de la Biblia al mirar en su máquina visual del tiempo. Ahora, no quiero arruinar la fiesta, pero si realmente pudieras hacer algo como esto, entonces la mejor manera de probar esto sería mostrárselo a más personas que un grupo de supuestos científicos del Vaticano y un nazi. Y naturalmente, dado que lo usaron principalmente para confirmar sus propios prejuicios, ¿cómo se supone que alguien fuera de ese círculo crea una palabra de eso? Para ser honesto, suena como un montón de zapateros, pero aún así siguieron adelante y publicaron lo que afirmaron que era una imagen de Jesús crucificado. Y es curioso cuánto se parecía exactamente a una pintura que representaba la misma escena. O, de hecho, como mucha gente ha descubierto desde entonces, se trata de una reproducción barata de una estatua de una iglesia de Umbría, Italia. Bueno, qué sorpresa. Número 11. Niña desaparecida del Vaticano. A continuación, tenemos algunos detritos repugnantes que vomitó el Daily Mail, así que traten de no esperar demasiado porque realmente son incapaces de hacer algo que se acerque a la verdad o que se parezca siquiera remotamente al periodismo. No aguantaría la respiración. Esta es la historia de una colegiala italiana llamada Emanuela Orlando que desapareció en 1983 después de dejar una lección de música en Roma. Era hija de un empleado del Vaticano y en ese momento se especuló mucho sobre lo que realmente le había sucedido. Su desaparición estuvo relacionada de diversas formas con la mafia, así como con un extraño intento de asesinar al Papa y un escándalo que tenía algo que ver con el Banco del Vaticano. Por extraño que parezca, literalmente 4 décadas después de su desaparición, el Vaticano aparentemente ha avisado a la policía de que en realidad podría haber sido su tío y que deberían investigarlo a él por el crimen, no al propio Vaticano. Al parecer, la policía reabrió recientemente el caso y anunció que tenía algunas líneas de investigación que valía la pena seguir. Ahora bien, me pregunto por qué el Vaticano está tan interesado en presentar nueva evidencia recién ahora, justo después de ese anuncio. Número 10. Los archivos secretos del Vaticano. Estos archivos son donde se guardan todos los actos que son declarados formalmente por el Vaticano. Básicamente está todo escrito, leyes y declaraciones, y todo eso que el Papa y sus amigos hacen y han hecho a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. Es una vasta colección que se estima que contiene 53 millas de estanterías. Los archivos secretos son propiedad del propio Papa hasta su muerte, y luego son entregados a su sucesor. Además de todos los documentos sagrados, el archivo del Vaticano también contiene documentos relacionados con el Estado, cuentas y correspondencia. Suena muy misterioso con su secretismo y demás, pero la mayoría del material del archivo probablemente sea muy aburrido. Obra de Pope sobre la enorme riqueza del Vaticano. La razón por la que es secreto es simplemente porque casi nadie tiene acceso a él. Los académicos pueden solicitar acceso muy limitado a algunos documentos más históricos, pero en general se mantienen fuera del alcance, presumiblemente también fuera del alcance del recaudador de impuestos. Número 9. El Papa Francisco. A continuación, tenemos al Papa de hoy. Bueno, al menos lo era cuando montamos este vídeo. Por supuesto, podría haber habido un retiro o un vencimiento o algo así, y luego todas las travesuras con el humo de diferentes colores y los cardenales indecisos. Pero ahora mismo, en este mismo momento en el que hablo por un micrófono, ¿es Francisco el Papa? ¿Por qué diablos está esto incluido en una lista de secretos del Vaticano? No quiere que lo sepas. Saber, como cualquiera puede suponer, seguramente la identidad del Papa es el aspecto menos secreto de la Iglesia Católica. A menos, por supuesto, que tenga una identidad secreta, pero hasta donde todos sabemos, no es así. Ahora bien, las cosas que sabemos sobre este tipo son múltiples. Por supuesto, no siempre fue papa. De hecho, no siempre fue sacerdote. Comenzó como portero y conserje, y luego se formó como químico y trabajó como técnico en un laboratorio de ciencias de los alimentos. Y luego se enfermó mucho, y después de recuperarse decidió que se iba a meter en Dios. Luego fue ordenado sacerdote católico en 1969, se convirtió en arzobispo de Buenos Aires en 1998 y fue nombrado cardenal en 2001. Luego se convirtió en papa en 2013. Número 8. Gran Grimorio. A continuación, tenemos este libro, El Gran Grimorio, que también se conoce como el Dragón Rojo o Le Dragon Rouge, y aparentemente es un grimorio de magia negra. Se especula que data de 1521 o más o menos, pero en realidad es más probable que sea del siglo XIX,
Luego tenemos un par de ellos que no están disponibles. De todos modos, en resumen, se supone que este es un libro grande, malo y aterrador de basura satánica. Dicen que contiene todas las instrucciones para convocar al mismísimo Señor Oscuro del inframundo, si te gustan esas actividades. También dicen que este llamado Grimorio original se guarda en esos archivos secretos del Vaticano. Pero para ser honesto, básicamente hubo un auge en la fabricación y venta de grimorios baratos en el siglo XIX, cuando este tipo de cosas se hicieron populares. Entonces, quién sabe si existe una versión antigua de esto, o si todo fue solo una estrategia de marketing. Ahora, al Vaticano realmente no le importa si la gente piensa que tiene el libro malo o no, y el misterio que encierra es bastante poderoso. Número 7. El juicio de un cadáver. Dadas todas las cosas raras que sabemos que a la Iglesia Católica le encanta hacer, no debería sorprender que allá por el año 896, un papa recientemente fallecido fuera juzgado. Sí, se juzgó a un cadáver real. Esta es la loca historia del Papa Formosis, quien fue pontífice entre 891 y 896. Después de su muerte, fue acusado de violar el derecho canónico. Entonces el Papa Esteban VI y los enemigos políticos de la antigua Formosis decidieron que lo mejor que se podía hacer, sería tener un juicio. Para que quede claro, el tipo estaba muerto. Y entonces lo desenterraron, y en este punto ya tenía 9 meses de haber fallecido, y arrastrarlo fuera de la tierra y llevarlo al sínodo romano fue bastante repugnante. Pero lo hicieron de todos modos. Lo acusaron de perjurio, violación de las leyes del Papa, y muchas otras cosas, y naturalmente lo declararon culpable de todos los cargos. Aunque, para empezar, ¿cómo consigue un cadáver un juicio justo? Dijeron que su papada ya no era válida, y todas las cosas que había hecho fueron anuladas y le cortaron los dedos. Aparentemente esto es algo sagrado del Papa. Luego lo arrojaron a una tumba, pero nuevamente cambiaron de opinión y arrojaron su cuerpo al río. Después de esto, al Papa que supervisó todas las tonterías no le fue mejor. Fue Papa por un tiempo y luego lo encarcelaron y estrangularon. El siguiente Papa reinstauró a Formosis y recuperó su cuerpo y lo enterró en la Basílica de San Pedro. ¡Qué montón de líos para esos pobres y viejos Papa Bowens! Número 6. Del Banco del Vaticano. ¿Puedes creer que el brazo financiero de la Iglesia Católica, el Banco del Vaticano o el Instituto para las Obras de Religión se hayan visto envueltos en todo un escándalo? No puedo creer que alguna organización religiosa sea alguna vez turbia en cuanto al dinero, pero de todos modos han estado involucrados en múltiples escándalos, y algunos de ellos incluso agregan nazis a la mezcla, ya sabes, solo para asegurarse de que sea realmente un desastre o definitivamente un abuso de confianza. Lo dudo. Publicado, el Banco del Vaticano ha sido acusado de blanqueo de dinero. Quiero decir, no han discernido exactamente qué tipo de dinero pasa por sus manos. Así que darle un poco de lavado al dinero sucio no parece tan descabellado. Cada año que Hitler estuviera en el poder, el Banco del Vaticano recibiría impuestos eclesiásticos de los nazis. Entonces, ya sabes, lavar dinero de empresas criminales, aceptar dinero en efectivo de fascistas, limpiar negocios claramente sucios. Todo esto forma parte del trabajo diario de este banco. Número 5. Bata se filtra. Este es el escándalo de las filtraciones del Vaticano, y resulta que en un lugar con tantos secretos centenarios como el Vaticano, a veces también puede filtrarse como un colador. En 2012 se publicó un libro lleno de secretos sobre el entonces Papa Benedicto XVI. El libro se basó en un montón de documentos filtrados por el propio mayordomo del Papa. Las filtraciones habían expuesto todo tipo de corrupción, por supuesto, así como chantajes y luchas de poder en las entrañas del Vaticano. El libro expuso muchas verdades incómodas sobre una organización que durante mucho tiempo ha mantenido sus secretos en secreto, causando vergüenza al papado, e incluso reveló cartas confidenciales escritas por Benedicto a su secretario personal. Todo el escándalo reveló que el Vaticano está plagado de luchas internas y celos, y está sujeto a todo tipo de malos comportamientos, lo cual no es sorprendente, pero aún así causó un gran alboroto. Número 4. La profecía de San Malaquías. Allá por finales del siglo XI, hubo un arzobispo que se convirtió en santo. Se trata de San Malaquías, a quien se le atribuyen varios milagros, así como la llamada profecía de los papas, que desde entonces ha quedado algo desacreditada. La profecía de los papas, a pesar de ser considerada apócrifa, es lo que más ha captado la atención respecto al viejo San Malaquías. Esta fue una visión que supuestamente tuvo, en la que había visto que solo habría 112 papas más antes del fin del mundo o el juicio final, pero ya nadie lo cree realmente, así que deberíamos seguir adelante rápidamente. No es un secreto tan grande. Después de todo, la basílica
tal como está hoy, es la iglesia más grande del mundo. Esta versión se construyó en 156 y luego se comenzó, pero tardó 120 años en completarse. Fue construido sobre la tumba de San Pedro. Pedro fue asesinado por el emperador Nerón en el año 64 después de Cristo y fue enterrado en la necrópolis cercana al estadio de Nerón. Y ese es el lugar preciso sobre el que se asienta esta basílica. La cúpula es la más alta del mundo y los materiales que se utilizaron para construirla fueron robados de otros edificios de Roma. Hay un total de 91 papas enterrados bajo la basílica, uno de ellos visible en su tumba. Ese es el claramente espeluznante Papa Inocencio XI, que está enterrado para que todos lo vean, aunque tiene cubiertas la cara y las manos para que sus huesos no sean completamente visibles, pero sigue siendo bastante espeluznante. Número 2. El Vaticano eliminó 14 libros de la Biblia, tal como lo han estado haciendo todas las religiones desde siempre. La Iglesia Católica ha manipulado el texto que utiliza en su totalidad para adaptarlo a sus propios fines. Existe una teoría de conspiración según la cual el Vaticano eliminó 14 libros de la llamada Biblia original allá por el siglo XVII. Pero, para ser honesto, no existe la Biblia original. Ha sido escrito y reescrito en muchos idiomas y ha sido traducido, lo que, a su vez, ha alterado significados y ha sido interpretado para adaptarse a los fines de diversas agendas a lo largo de toda su historia. Entonces, cuando la Iglesia protestante eliminó libros de la Biblia afirmando que eran apócrifos, lo hizo en el entendido de que los textos que decidieron conservar son de alguna manera reales. Aunque todo está editado, todo ha sido reescrito. Todo esto se utiliza para cumplir una agenda. La Iglesia protestante eliminó las cosas que no le gustaban, y lo mismo hizo la Iglesia católica. Pero como todo esto, ambos dicen que tienen razón y que el otro lado está equivocado, y sus creencias se basan en esta idea reduccionista. Número 1. El asesinato de Juan Pablo. El Papa Juan Pablo I fue elegido Papa en 1978, pero murió repentina y aparentemente un tanto misteriosa, solo 33 días después. Hay discrepancias en los relatos de su muerte por parte del Vaticano, y esto ha llevado a un aumento de teorías de conspiración sobre las circunstancias que rodearon su muerte. El Banco del Vaticano está en el centro de muchas de estas teorías de conspiración, y se dice que la corrupción en el banco puso al Papa en peligro. A principios de los años 80 se produjo un gran escándalo al frente del banco, en el que se producirían muertes que podrían haber sido sospechosas. Otras personas han planteado la idea de que el Vaticano simplemente lo asesinó porque planeaba varias reformas. El movimiento tradicionalista católico dice que el Papa iba a recuperar viejas tradiciones y fue asesinado para impedirlo. Luego está la idea de que estaba intentando disciplinar a un cardenal especialmente travieso que había nombrado demasiados cardenales liberales. Esta resultó ser la última persona que vio al Papa con vida. Bueno, ¿te sorprende que el Vaticano tenga algunos secretos? ¿Cuál de estos te sorprendió más? Muchas gracias por ver. Cuéntanos qué te pareció el video de hoy y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.